Nos encontramos en la Superintendencia Nacional de Salud con el doctor Luis Carlos Leal Angarita, que además es un médico cirujano y está optando a una maestría en salud pública. Muchas gracias, señor Superintendente, por recibir a Consultor Salud aquí en sus oficinas. No, señora Su merced, muchas gracias por la invitación y pues por este espacio para poder comunicarnos. Gracias. Por supuesto, uno de los temas más importantes es el tema del aseguramiento en el país, que usted encontró con las dificultades que ya todos conocemos y que ha empezado a resolver de una manera, digamos, muy precisa en el leal saber y entender de Consultor Salud. ¿Por qué no le volvemos a recordar al país un poco la casuística, los números de las EPS que tenemos actualmente vigentes en operación en el país? ¿Y cuántas de ellas en este momento están bajo una vigilancia especial por parte de la Supersalud? Bueno, varias cosas. Primero son 29 EPS en total que se encuentran en estos momentos funcionando en el país. 5 hacen parte de las poblaciones indígenas. 2 hacen parte de regímenes especiales como son EPM y ferrocarriles. Y el resto de las EPS hacen parte de lo que es el régimen contributivo y subsidiado. De estas EPS restantes, es decir, de esas 22 EPS restantes, 7 se encuentran bajo medida de intervención forzosa administrativa para administrar y 2 bajo medida especial de vigilancia por parte de la superintendencia, que son cosas diferentes. Eh, Normalmente, cuando uno chequea los estándares de cumplimiento de la habilitación financiera de las EPS, nota que hay más EPS que incumplen algunos de estos criterios y por ahora solo hay 7. ¿A qué se debe que no necesariamente todas tengan medidas cuando hay incumplimientos de los criterios habilitantes? Los criterios habilitantes son uno de los criterios que se toman en cuenta para tomar algún tipo de medida especial por parte de la superintendencia. Hay muchos otros criterios adicionales que se tienen que completar al interior de la superintendencia para poder tomar una decisión. Entre ellos, y es fundamental recordar que ojalá el objetivo de un sistema de salud estuviese más basado en la protección de los derechos a las personas y ojalá en un sistema de inspección, vigilancia y control basado en datos o cifras relacionados con mortalidad evitable, con número de actividades de promoción y mantenimiento de la salud, con ciertas actividades en salud que sí generan un impacto en la salud de la población, pero que a veces financieramente no se ven. Entonces la superintendencia vigila y genera medidas evaluando un todo de cada una de las entidades promotoras o prestadoras de servicios de salud, siempre y cuando tenga, digamos, todo el criterio aplicable y además que no solo sea una medida estática en el tiempo, sino que sea una evolución en el tiempo. Muchas veces por circunstancias particulares hay algunos habilitadores financieros que no se cumplen durante un mes, pero que se logran solventar el siguiente. Uno ve una trazabilidad, por lo menos en materia de creencias, de pasivos de cada una de las EPS que tiene que tener en cuenta. Uno ve la tasa de incumplimiento o no, o de violación, mejor, de los derechos a las personas al interior de cada una de estas EPS y tiene que tener en cuenta un panorama global. No se puede hacer una fotografía única y específica para tomar una decisión por parte de la superintendencia. Como la evaluación es trimestral de la mayoría de los indicadores, parece como que ya pasó la primera ola de impacto con su llegada en las EPS. ¿Esperamos otras acciones sobre el aseguramiento en los próximos días o semanas? No es que sea trimestral, porque realmente nuestros vigilados tienen la obligación de informar mensualmente muchos de los indicadores que como reporte consolidado sí entrega la superintendencia al Estado o digamos al conocimiento público de manera trimestral. Ok. Pero es más por un tema de consolidado. Sin embargo, nuestra función de inspección, vigilancia y control es permanente. Todos los días recibimos alertas que no solo hacen parte, digamos, de las EPS, inclusive de muchas IPS con irregularidades que se presentan en la prestación de servicios dentro del territorio. Recibimos todo este tipo de alertas que generan acciones como son las auditorías in situ para poder verificar si efectivamente las denuncias que se vienen recibiendo por parte de las personas hacia nuestros vigilados pues tienen algún asidero y requieren o son sujetos de cualquier tipo de acción de inspección, vigilancia y control por parte de la superintendencia. Entonces no son, digamos, vuelvo y digo, de acuerdo con los reportes, es una labor continua y permanente que realiza la superintendencia que estamos robusteciendo y fortaleciendo porque somos conscientes de que la entidad tiene algunos rezagos en gestión y en gobernanza de muchos de los datos que se recopilan que podrían ser integrados si tuviésemos unas plataformas más robustas de integración de los mismos y que hoy hacen que sea un poco más dispendiosa la labor de inspección, vigilancia y control, porque se demora un poco más el tema de validación de los datos por esos informes trimestrales, porque se requiere todavía
de un gran talento humano para poder validar los datos de una manera que hoy tecnologías de la información que podríamos estar implementando nos permitirían hacer de una manera mucho más audaz y mucho más inteligente, y también teniendo la oportunidad de brindar información en tiempo real a las personas, que es en lo que estamos trabajando hoy para poder actualizar esas bases de datos, para poder actualizar esos sistemas de información, integrarlos y generar una mayor transparencia también a la hora de comunicar permanentemente los datos de nuestros vigilados para que todas las personas los conozcan. Muy bien, ¿lo sorprendió o espera o esperaba que por lo menos 3 EPS levantaran la mano y acudieran a la figura del retiro voluntario? Y a propósito de eso, ¿cómo van esas evaluaciones de esas peticiones? Bueno, yo creo que no era una sorpresa. Desde hace mucho tiempo en diferentes medios de comunicación habían hecho públicas algunas de las EPS las dificultades financieras que venían atravesando. Vuelvo, insisto, los requisitos habilitadores son un poco fuera de lo que debería haber sido la actualización del sistema de salud. Un sistema de salud basado en el aseguramiento, en el riesgo financiero como el que tenemos actualmente, pues es un sistema que desde hace mucho tiempo viene presentando fallas, y que además el sistema ha permitido que esas fallas se perpetúen, que ha generado no una, dos ni tres, sino quién sabe cuántas crisis al interior del sistema de salud, y que requiere correcciones de raíz, que no puede continuar permitiendo que sean nada más pañitos de agua tibia y permitiendo que vuelvan y se presenten las crisis al interior del sistema de salud. Hemos pasado ya por 3 leyes de punto final, hemos pasado ya por distintos procesos de disminuir entonces los requisitos habilitadores financieros para permitir que muchas entidades sigan perteneciendo al sistema de salud y sigan protegiendo, por así decirlo, los derechos en salud de las personas, pero no hemos atacado realmente los problemas de fondo del sistema de salud. Principalmente que el riesgo, el aseguramiento basado en el riesgo financiero no es un aseguramiento que realmente esté relacionado con lo que es el derecho fundamental a la salud, que en Colombia está garantizado desde 2015, pero que no se ha avanzado en materia normativa para poder regular y dar vía libre a que ese derecho efectivamente se pueda cumplir. Y lo segundo, que muchas de las otras normatividades existentes en materia de promoción y prevención tengan realmente el alcance y el desarrollo que deberían tener para hacer que el uso de los recursos de la salud sea mucho más eficiente, protegiendo de una manera temprana, garantizando de una manera oportuna ese acercamiento, esa vinculación al sistema de salud, permitiendo que no tengamos unas cifras, unos indicadores como los que hemos evidenciado hoy, que muchos de los diagnósticos que se hacen en urgencias y se hacen de manera tardía. Esa era una cifra que nos daba por lo menos después de la intervención de 9 EPS, donde pacientes que llegaban en falla renal terminal, es decir, que ya requerían una diálisis, algún tipo de terapia de reemplazo renal, llegaban a hacerse su diagnóstico a urgencias. Eso únicamente refleja que el sistema de salud jamás se preocupó o por tomarle la tensión arterial, o por tomarle una glucometría, o por siquiera preguntarle cómo estaba. Luego, entonces, es un sistema que hace que enfermedades que puedan ser manejables, que puedan ser detectadas a tiempo, que puedan ser prevenibles, terminan en eventos en salud que son catastróficos, obviamente para la persona, para su entorno familiar, para su entorno social y para un sistema de salud que termina asumiendo los costos más altos de una enfermedad que pudo haber sido tratada de una manera diferente al interior del sistema de salud. Más allá de las EPS, por supuesto, ustedes también aquí vigilan a los prestadores de servicios de salud, los públicos y los privados. Hemos publicado que ustedes recientemente han hecho más intervenciones también sobre prestadores. ¿Cómo está el ecosistema de la atención en salud? ¿Qué tipo de medidas está tomando? ¿Cuál es su diagnóstico sobre la prestación? Bueno, ahí también tenemos sendos errores administrativos que se han permitido, que han generado vulneración de derechos para las personas que se benefician de estas instituciones prestadoras de servicios de salud, pero además para el talento humano en salud, para las y los trabajadores de la salud de cada una de estas instituciones. Sobre todo que son instituciones que hoy se encuentran bajo medida de intervención, que se encuentran en territorios que son altamente vulnerados, que tienen una serie de dificultades para poder superar cualquier tipo de brechas en materia social, en materia económica, en materia de acceso a servicios públicos, en materia de vivienda digna, que hacen parte de todas las condiciones que deberían permitir un adecuado bienestar y una adecuada salud de las poblaciones. Y hemos encontrado que también existían al interior de esas entidades como un abandono, como una falta de compromiso
por fortalecerlas, por robustecerlas, por generar estrategias que permitieran un mejor recobro de cartera, una mayor habilitación de servicios, una competencia con calidad para la prestación de servicios de salud y de esta forma, digamos, tener una sostenibilidad financiera. Lo que hemos evidenciado después de intervenciones exitosas es que inclusive con recursos propios han logrado muchas entidades no solo aperturar nuevos servicios para la prestación de atención en salud en los territorios, sino además se ha logrado la formalización laboral de talento humano en salud. En el hospital local de Cartagena se han logrado aperturar, renovar muchos de los centros de salud, se ha logrado implementar equipos territoriales y se ha logrado el fortalecimiento del talento humano en salud vinculando de planta a ya más de 650 personas. En el Hospital San Andrés de Chiriguaná también se han logrado aperturar servicios con recursos propios y ya se empezó el proceso también de formalización de talento humano en salud. Hace menos de 15 días estuvimos en el Hospital de Maicao, donde también se aperturaron servicios, donde se generaron inclusive estrategias para vincular a la comunidad, como por lo menos hacer atenciones de parto de acuerdo con el enfoque cultural que tienen las poblaciones guayú presentes, vinculando talento humano que hace parte de la población guayú, que es fundamental en poder generar ese diálogo con todas estas etnias que nos atraviesan en nuestro país, que requieren una vinculación con un sistema de salud, pero que también requieren respeto por su cosmovisión, por su propia integración de su sistema propio de salud, por su propia gobernanza que protege la misma Corte Constitucional, y estas estrategias integradas nos permiten proteger la salud, proteger la vida y además generar estrategias también de vinculación de talento humano, porque también tuvimos un proceso de formalización reciente en el Hospital de Maicao. Luego, es interesante ver cómo un interés colectivo donde participan aseguradores, donde participan prestadores, donde participan gobiernos locales y donde además hemos tenido el apoyo de un gobierno nacional que ha hecho en el año 2023 la inversión más alta en infraestructura pública en salud que se ha hecho en muchos gobiernos que inclusive han durado 8 años. En un solo año se logró una inversión mucho más alta de lo que se ha logrado en gobiernos que han durado, vuelvo y repito, 8 años, y que esto claramente aporta a fortalecer y a cerrar esas brechas que se han creado durante mucho tiempo, porque lo que se ha hecho a través de la intermediación financiera es que se ha favorecido que el destino final de los recursos pues sea para unas entidades que se encuentran generalmente concentradas en las grandes ciudades, que generalmente son de carácter privado y que ponen una serie de desventajas al sector público. Y lo que encontramos en esos hospitales públicos que tenemos hoy intervenidos es que también había algunas malas prácticas, sobre todo en tema de recuperación de cartera, de una gerencia estratégica que permitiera ser competitivos con el mercado privado y garantizar una atención de calidad para las personas en los territorios. Tocó usted uno de los temas, sería la tercera parte de esta presentación, es el tema financiero. No es el más importante, pero obviamente si no funciona, si no tenemos equilibrios, se nos desbalancea la ecuación sanitaria. Usted recibe formalmente cada mes el reporte de esa cartera, de cuánto es el flujo de los recursos y cómo se está invirtiendo, qué tipo de contratos se están suscribiendo en Colombia, porque hay reportes obligatorios de esa índole y realmente tenemos una cantidad de cifras por distintos actores que las manejan de manera diversa, que realmente no sabemos cuál es la verdadera cifra de endeudamiento que tenemos, por un lado, y por el otro quisiéramos saber desde Consultor Salud cuál es su visión sobre si esa deuda tiene un origen implícito que todo el mundo sospecha que es la insuficiencia de los recursos, o existe de verdad algún trasfondo adicional de ineficiencias o de desviaciones, o algo que nos pueda orientar a que hay otras causas, no necesariamente de operación lícita, que puedan originar que el dinero no haya estado alcanzando en el sistema de salud colombiano. Bueno, son muchos factores ahí los que tendríamos que evaluar. Definitivamente la superintendencia recibe mucha información de sus vigilados. Son muchos los vigilados además por parte de la superintendencia. El tema de lograr integrar esa información para que en tiempo real nos dé un análisis mucho más cuidadoso y genere alertas tempranas, porque ojalá el sistema de inspección, vigilancia y control fuera preventivo y no casi que sancionatorio después de que ocurren las cosas, es en lo que estamos trabajando el día de hoy. El tema de la contratación y el tema del flujo de los recursos es un tema que hemos venido aclarando aún más después de los procesos de intervención. ¿Por qué? Porque como funciona el sistema de inspección, vigilancia y control, la superintendencia genera unas circulares que son de obligatorio cumplimiento, que van acorde con la ley anticorrupción, perdón, la ley de transparencia y anticorrupción, y que hacen u obligan a que los vigilados reporten sus datos. Entonces, una cosa es que ellos reporten sus datos y que sus datos lleguen como información a la Superintendencia Nacional de Salud, pero es una autogestión
que la superintendencia tiene los mecanismos para verificar que efectivamente esta información sea veraz o no, también depende de la apertura y de la calidad, digamos, de la oportunidad y de la apertura que tenga cada uno de los vigilados para poder otorgar esa información, que se hace mediante las auditorías in situ para efectivamente corroborar que esa información que se está autorreportando sea consistente con las cifras o con los datos que se manejan actualmente y que además esté bajo una norma financiera rigurosa, que tenga el aval por los revisores fiscales, que cumpla con todas las normas financieras adecuadas. Y este proceso, digamos que es un proceso complejo, un proceso enredado que hace que muchas veces se genere ese tipo de errores en las conversaciones y que Contraloría tenga un dato, la Superintendencia tenga un dato, los sectores que representan a los hospitales, tanto públicos como privados, ACHC y ACESI tengan un dato y el gremio de las EPS tengan otro dato. Entonces, ese proceso de articulación no debería existir porque hay muchos sistemas de información que no han sido integrados, que deberían hoy ser integrados y la tecnología existe y vuelvo, insisto, es algo en lo que estamos trabajando fuerte al interior de la superintendencia porque definitivamente no es coherente que haya esa serie de desinformación. Pero también hemos venido articulando esfuerzos estratégicos y hay una mesa permanente que construimos con la Contraloría General de la República para precisamente asincerarnos en los datos porque muchas veces lo que reporta el hospital, que es el total de los facturados, no está descontando lo que la glosa le hizo la EPS con lo que concilia. En fin, son una serie de temas puntuales y técnicos que necesitan precisamente un asinceramiento al interior del sistema. Pero entonces no tenemos una cifra cierta hoy. Tenemos diferentes fuentes de información, vuelvo e insisto, muchos de los reportes que recibimos son fruto de ese autorreporte porque el sistema así fue diseñado, pero que vuelvo ya al principio de cuando te contestaba la pregunta, y es que las intervenciones nos han permitido aclarar que mucha de esa información que nuestros vigilados reportaban no era la información adecuada o no era la información completa de lo que nosotros necesitábamos saber. Ejemplo de ello, los 4.7 billones de pesos en facturas jineteadas que venía reportando o que no había reportado mejor Nueva EPS en una práctica de tratar de cuadrar el balance financiero cada año, pero que realmente no nos daba una cifra real y que de pronto al sumar esto ya nos van a cuadrar entonces lo que estaban reclamando los hospitales y lo que las EPS decían que no debían, porque inclusive ellas en sus propias cuentas no estaban reportando algunas de sus deudas. Entonces, por eso estamos en ese proceso de asincerarnos entre todos los actores, porque es completamente necesario para que el sistema pueda funcionar, pero también en detectar que hay muchos procesos de ineficacia en el manejo de los recursos de la salud. Que sean suficientes o no, yo creo que es una pregunta que se tiene que hacer después de evaluar de si efectivamente estamos siendo, valga la redundancia, efectivos en el uso de estos recursos, por lo menos. En SOS, ¿qué encontramos? Que Confandi es el dueño de SOS en el 90% de sus acciones, que el presidente de la Caja de Compensación Confandi es el presidente de la EPS SOS. Y además SOS contrata toda su red primaria de atención con Confandi. Entonces los contrata con unos acuerdos que están muy por encima de las cifras que tiene el mercado. Entonces, cuando el agente interventor revisó los contratos que tenía con su red primaria, encontró que las tarifas en general que estaba pagando la EPS eran tarifas mucho más altas de lo que se paga en el mercado para una consulta, para una terapia, para un medicamento, pero que además no se estaba haciendo auditoría de sus contratos, es decir, pagaba sagradamente a su red de prestadores, que eran los mismos de los dueños, pero no les decía, déjeme ver qué actividad está realizando usted. Entonces, las modalidades que sabemos que hay de contratos, muchos contratos se hacen por número de población y el hospital, el centro de salud, quien sea, asume el riesgo en salud, busca a las personas y genera ese tratamiento para lograr la promoción, la prevención en salud. Pues no lo estaban haciendo, pero sí se les estaba pagando. Entonces, cuando tenemos ese tipo de flujo de recursos al interior del sistema, pues realmente no estamos evaluando el impacto real de si esos recursos son suficientes o no, porque ni siquiera estamos siendo eficientes. Encontramos que Sanitas tenía contratos que no servían para absolutamente nada, para o su funcionamiento, o para sus usuarios, o para su labor administrativa. Entonces, cuando encontramos esa serie de recursos que no tienen una adecuada administración, pues lo primero que tenemos que preguntarnos y la primera evaluación en la que estamos hoy concentrados es ver si efectivamente esa intermediación financiera estaba garantizando que los recursos públicos de la salud, que son bastantes, porque son 90 billones de pesos para este año, un poco más de 90 billones de pesos de este año, teniendo en cuenta que el presupuesto general de la nación es de 400 billones de pesos, es decir, casi una cuarta parte ahí paralela tenemos de todo el presupuesto general de la nación, que no están siendo aplicados como debería ser, que no tienen además unos criterios de equidad o de igualdad en su repartición, que es lo que debería ser,
porque vemos concentrado nuevamente la infraestructura, concentrada la prestación en las grandes ciudades, poniendo a personas en distintos sitios apartados de nuestro país, que no tienen que ser ni siquiera centros poblados o rurales, sino de hospitales, de capitales, de departamentos, que hoy no tienen las condiciones adecuadas para poder funcionar, porque el recurso nunca llega allá, sino que siempre se ha venido concentrando y la persona que vive allá no se le puede atender allá, sino que tiene que trasladarse, con el impacto que tiene, no solo trasladarse esa persona, sino el dejar de trabajar durante esos días y el impacto para su familia, que obviamente está preocupada porque tiene un familiar y seguramente viajan, acompañan, generan gastos adicionales y pues que obviamente ha puesto la salud alrededor de cómo hacer que las finanzas y el negocio sea lo importante y no cómo hacer que las personas y el derecho sea lo fundamental. Ya para ir cerrando, porque sé que usted tiene una agenda muy apretada, tres cositas breves. Hace un tiempo anterior a que usted llegara, consultábamos en el país una serie de portales súper interesantes que tenía la superintendencia. Yo recuerdo mucho el de contratación en Power BI y recuerdo mucho el de cartera también en Power BI, que estaba disponible para todos. Seguramente usted cuando estaba en ejercicio médico o allá en el Consejo de Bogotá los usaba, nosotros lo usábamos permanentemente. Le quiero decir que era una herramienta fantástica. Además era un dato oficial suministrado por la Supersalud. ¿Por qué los quitaron? Si ustedes reciben oficialmente la información, no es una consulta lógica que deberíamos tener todos para darle una mirada instantánea a lo que está ocurriéndole al país. Sí, fue una situación lamentable haberlos quitado. Estamos en proceso de recuperarlos y de reaperturarlos, pero necesitamos primero garantizar un tema de seguridad, de ciberseguridad. Lamentablemente la institución fue víctima de un ataque cibernético el año pasado y blindar esa información y proteger esa información es muy importante para nosotros. Eso no le quita la rigurosidad a la información que tenemos y que recopilamos de nuestros afiliados, pero se detectó que a través de esas publicaciones que no tenían las coberturas en ciberseguridad necesarias, era la puerta de entrada por la cual se había logrado el acceso a esa información y proteger la información que tenemos, que tiene que ser muy cuidada porque tiene la capacidad de tomar decisiones importantes para el país, pues es una prioridad. Entonces estamos fortaleciendo primero este tema de ciberseguridad y una vez lo hagamos, más de esos tableros vamos Qué a tener bueno, inclusive. fantástico. Otra situación es que cuando en Consultor Salud viajamos, no tanto como usted, pero por todo el país también cada semana, y vemos a los nuevos secretarios de salud municipales, departamentales y distritales empoderándose de esto, empezando a hacer nuevas gestiones. La pregunta sobre inspección y vigilancia es, ¿y ellos cómo colaboran con la super? ¿O no tienen colaboración? Porque entendería yo que lo único que no hacen es control, pero inspección y vigilancia sí. O sea, si le quisiéramos enviar un mensaje a esa cantidad de profesionales que están al frente de la salud en los territorios, que deben elevar su empoderamiento y su gestión, ¿qué pueden hacer para colaborar para que no nos sorprendan situaciones territoriales de la salud, sino que ellos también puedan ser para usted como sus ojos, sus oídos y un apoyo cercano de la vigilancia de que se estén haciendo correctamente las labores? Bueno, nosotros estamos haciendo un acompañamiento desde la delegada de territoriales para que todos esos nuevos y nuevas secretarias de salud en todo el territorio nacional tengan también ese acompañamiento en las herramientas que puede brindar la superintendencia para que efectivamente, como su merced dice, esas labores de inspección y vigilancia que son muy importantes en el territorio y que además multiplican la capacidad de acción de la superintendencia puedan tener realmente un impacto para la salud de las personas en cada uno de los territorios. Tenemos también que aclarar que igual todas las secretarías de salud, tanto municipales como departamentales, son sujetas de vigilancia a la superintendencia. Es decir, que nuestra labor puede ser de acompañamiento, pero no retira nuestra capacidad y obligación de hacer una vigilancia sobre que las funciones que ellos tienen y ellas tienen asignadas en estos momentos en el territorio se estén cumpliendo, que van mucho más allá del proceso de habilitación, que van mucho más allá de la contratación de los planes de acciones colectivas que tienen que implementar en cada uno de los territorios y que van mucho más allá de las políticas públicas locales de los desarrollos de modelos en salud y que impactan obviamente en todo lo que es sus acciones de inspección y vigilancia. Entonces sí tenemos una responsabilidad de hacer un acompañamiento, también son entes y sujetos vigilados por parte de esta superintendencia y hemos tenido la oportunidad de encontrarnos ya en distintas oportunidades con estas nuevas personas que han llegado a estos cargos para que precisamente sea la superintendencia una herramienta más de conocimiento para garantizar que sus labores pues, puedan ser a favor del propósito y del objetivo que nos une, como lo hemos hablado con muchas personas que asumen este cargo, y es proteger la salud de las personas en todo lugar. Termino con esto. Hay una función que nos encanta en Consultor Salud que ustedes desempeñan aquí
que es la función jurisdiccional. A mí particularmente me ilumina el futuro siempre eso y hablo cada vez que puedo y la defiendo y veo que nadie la usa. Creo que nadie, pocos la conocen y usted la está como reestrenando porque acaban de hacer una invitación contra la nueva EPS para sus redes para que hagan no una conciliación normal, sino el uso de la función jurisdiccional, que es donde opera un juez especializado en salud, por llamarlo de alguna manera, y en lugar de emitir como unas recomendaciones generales sobre las deudas, emite un fallo con obligaciones reales para cumplir. ¿Usted qué opina de eso? Es fundamental, de hecho, en la reforma a la salud que se ha planteado por parte del Gobierno Nacional, una de las intenciones era fortalecer las funciones jurisdiccionales de la superintendencia porque efectivamente se debe tener mucha mayor capacidad de resolver y de dirimir toda esta serie de conflictos que existen en el interior del sistema de salud. Sin embargo, no le quita la relevancia que tiene el proceso conciliatorio en generar esos espacios de diálogo donde quien presta los servicios y quien paga los servicios puedan encontrar ese punto medio y a sincerarnos y de ahí en adelante generar unos acuerdos de pago. Ahora, hay una realidad muy clara. El hecho de que exista la función jurisdiccional no va a solucionar de todas maneras el problema de raíz. Uno quisiera que eso fuera así, pero es igual que las intervenciones. Si la intervención viniera con cajita feliz, como lo he denominado yo, es decir, con una serie de plata detrás para que se puedan pagar todas las deudas que venían existiendo, sería maravilloso y no habría ni siquiera necesidad de intervención probablemente. Pero lo que se hace precisamente es que se detecta que hay unos errores administrativos, que hay unos problemas financieros severos, que además está violando el derecho fundamental a la salud de las personas y que seguramente hay prácticas indebidas detrás y por eso se toma la administración mediante la figura de la intervención forzosa administrativa para administrar, se continúa haciendo la vigilancia para garantizar que ese interventor, que es un agente aparte, paralelo a la superintendencia, es un particular que cumple funciones públicas, que hace las veces de gerente encargado de cada una de esas entidades, pues cumpla sus labores, genere esa readministración, ese proceso de reingeniería y empiece a dar los resultados que esperamos al interior del sistema y que obviamente también plantean su plan de acción y que tiene la superintendencia la obligación de vigilar para que se cumpla. Doctor Luis Carlos Leal, démosle un último mensaje ya a alguien que usted ha tocado en varias oportunidades a lo largo de esta conversación, es a los usuarios pacientes. Hablemosle un minuto final y démosle un mensaje a los colombianos que están oyendo esta conversación y seguramente muchos latinoamericanos también están oyendo esta conversación sobre para dónde vamos bajo su custodia de los derechos fundamentales. Bueno, más allá de ser Superintendente Nacional de Salud, soy trabajador de la salud. Soy consciente de las graves dificultades que atraviesan muchas personas para poder acceder a cualquier servicio de salud, que es un derecho fundamental en nuestro país y el trabajo que hemos venido haciendo y que seguiremos desarrollando al interior de la superintendencia está encaminado a que los recursos de la salud lleguen donde tienen que llegar, que no se pierda ningún recurso en el camino y que creemos que son suficientes para garantizar el derecho fundamental a la salud de todas las personas en sus territorios. Así que nos vamos a enfocar mucho en fortalecer y en robustecer los canales, en garantizar que efectivamente las entidades encargadas, bien sean aseguradores, prestadores, entidades territoriales, concurran para que se pueda proteger y poner en el centro de atención lo que es la salud de cada una de las personas y no seguir hablando únicamente de deudas, de temas financieros, de cosas que ni entendemos muchas veces porque a veces la gente habla en un lenguaje muy técnico, entonces nos concentramos en el debate de las reservas técnicas, pero lo importante es que esa cita llegue, es que ese medicamento llegue, es que haya una adecuada promoción y prevención en salud, es que dejen de morir niños por desnutrición, que dejen de morir maternas que se pudieron haber atendido de una manera oportuna, porque ese es el objetivo de un sistema de salud y en eso nos estamos concentrando. Muchas gracias, muy gentil. Asúmase. Hasta luego. Gracias.